El inicio de la historia. Principalmente consideraremos a la historia como una red en la que distintos sucesos llamados momentos de umbral se conectan con otros. El origen del universo es el primer momento de umbral que se puede definir como la posible creación de un todo, mejor conocido como el Big Bang. Como primera etapa tenemos al creacionismo, en donde se analizan dos escenarios: lo eterno, que se plantea a un creador, y lo finito, en donde se cuenta con un inicio y por lo tanto con un final. Lo finito puede ser estudiado por la humanidad utilizando distintos elementos como el WMAP por sus siglas en inglés, que es una sonda espacial que estudia el cielo y las temperaturas, proporcionando el primer mapa de todo el cielo. La Vía Láctea es la separación de luz a partir de las estrellas que están sujetas a ciclos de vida, muerte y resurrección. Sus elementos son el halo, bulbo, disco grueso, disco delgado y disco externo. El sistema solar pertenece a la Vía Láctea. Si bien todos conocemos su composición, la importancia que tiene y su complejidad son enormes. Se conforma por el Sol y cuerpos celestes que orbitan alrededor de él. La función que cada uno de los elementos realiza es lo que permite la vida en la Tierra. Al inicio no había nada, ni tiempo ni espacio. Al respecto, cada cultura ha hecho sus hipótesis, pero hasta ahora, en nuestra era, la más famosa nos dice que hace aproximadamente 13.800 millones de años, el universo era infinitamente pequeño y no ocurría nada. Después de unos minutos, nada siguió ocurriendo porque no había tiempo, y de pronto, no preguntes cómo, el evento más raro tuvo lugar. ¡Pum! Se expandió. No creció, solo se volvió menos denso. En fracciones de segundo, la fuerza del universo se dividía en las fuerzas fundamentales. Tan solo un segundo después, la lucha entre materia y antimateria llegaba a su fin. Solo una de cada 1.000 millones de partículas sobrevivieron para formar todo lo que existe. Teníamos física. A los 200 segundos de edad, el universo ya medía 100.000 millones de kilómetros de diámetro y estaba lo suficientemente frío para que protones decayeran en neutrones y se formaran los primeros núcleos de los primeros átomos. Se formaban el hidrógeno, el litio y el helio. Comenzó una época en la que la materia se agrupaba en nebulosas, hasta que éstas colapsaron por su propia densidad, y se hizo la luz. Nacieron las primeras estrellas, y en sus vientres cocinaron todos los elementos que conocemos hasta que agotaban su combustible hasta su inevitable muerte, que esparcía sus frutos por todo el cosmos. Y de este polvo de estrellas se formaron otros astros que cocinaron nuevos elementos antes de estallar y propagar sus propios frutos. Con más y más elementos teníamos química. 200.000 años más tarde se formó la Vía Láctea. Tenía una forma más esférica, pero con el tiempo se puso en forma. 9.000 millones de años más tarde, entre el polvo y los gases a su alrededor, se formaban unas 7 estrellas al año. Una de ellas nació para ser el némesis de los vampiros. Nació el Sol, y entre la materia que lo orbitaba, después de que incontables partículas de una nube radioactiva se unieran para formar un cuerpo sólido, muy pequeño al principio, pero con suficiente masa para capturar con su gravedad más partículas, con suficiente masa para atraer meteoritos de hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno, los ingredientes esenciales para la materia orgánica. Esto siguió las leyes de la física. Los elementos más pesados se hunden y los ligeros flotan, y así la gravedad empujó a los elementos más densos al centro y los más ligeros a la superficie. La Tierra fue afortunada. De haber estado un poco más cerca del Sol, su agua se habría evaporado. De haber estado más lejos, se habría congelado y sería solo una inmensa bola de hielo. Y así, en esta zona templada del sistema solar, entre las aguas de mar en eterno cambio, repleto de nutrientes importados, la entropía y el azar jugaron con las infinitas formas del carbono, buscando de qué forma se formaban las conexiones más estables. De esta forma surgió la vida. Teníamos biología. Otro momento umbral para destacar de la gran historia es cuando surgen las protoneuronas, que son esos organismos que antecedieron a las neuronas. Estos evolucionaron de manera que lograron interactuar entre el organismo y el medio ambiente. Su estructura principal era el soma, que es el cuerpo, las dendritas, que son las pequeñas ramificaciones, y el axón, que es la cola que también tiene pequeñas ramificaciones. Después de esto resaltamos el periodo cámbrico, el cual es considerado como el primer periodo del Paleozoico,
En este periodo la vida en tierra firme era inexistente. Sin embargo, en los océanos las cosas eran diferentes. Ahí ya existían seres pluricelulares, complejos, aunque en este periodo fue cuando se dio paso a la aparición de organismos que desarrollaron ojos. Se formó una cadena alimenticia. Uno de los factores que permitió dicha evolución fueron los cambios químicos que ocurrieron en el mar, como por ejemplo el aumento de dióxido de carbono. Gracias a estos cambios, los animales desarrollaron materia dura, que compuso sus conchas, sus esqueletos, que fueron capaces de raspar o cortar comida y así abandonar el fondo del mar y encontrar mejores condiciones de vida. Es así como para los 475 y 450 millones de años tenemos este periodo de vegetación, o sea, el surgimiento de la vida terrestre y su adaptación de los seres en estas zonas con corriente de agua. Resaltamos aquí que también gracias a estas características los animales se adaptaron a tierra firme y surgieron los mamíferos. Con ellos destacamos la capacidad de adaptación y empatía. El fuego es un elemento poderoso. Tiene la capacidad de transformar la materia reduciéndola a sus elementos fundamentales y de transformar civilizaciones, de nutrirlas de una mejor manera, de ahuyentar a sus depredadores y reafirmar la corona que teníamos como especie, puesto que ninguna otra lo había logrado dominar. Con cerebros cada vez más desarrollados y con la necesidad de sobrevivir en un mundo hostil junto al resto de animales, desarrollamos herramientas cada vez más complejas. Con la población de los grupos en constante crecimiento, surgió la necesidad de generar más comida y luego almacenarla. Surgió la agricultura y la vida sedentaria. Y con la necesidad de proteger a la población de la aldea de cualquier grupo nómada que pasara por ahí, surgió la especialización. Teníamos sociedad. Se considera que el punto de inflexión en el estudio de la historia de la humanidad fue el origen de la escritura. La invención de la escritura supuso un avance intelectual muy importante para el ser humano, puesto que requería que la mente humana se desarrollase una capacidad de abstracción significativa, y cambió completamente su existencia.